Bien, vamos a empezar la instalación. Para instalar el framework simplemente vamos a necesitar un servidor que tenga Apache y tenga instalado PHP 7. Si tenemos una versión distinta de PHP inferior a la séptima, nos va a arrojar enseguida un error el framework indicándonos que no puede funcionar en ese sistema. Entonces necesitamos Apache y PHP 7. Adicionalmente vamos a ocupar una base de datos. A lo largo de la documentación vamos a hablar del framework ocupando el motor de base de datos MySQL. Aunque el framework se puede conectar a más de un tipo de base de datos, al menos en estos videos vamos a trabajar solamente con MySQL. Yo tengo SAMP, que es el paquete que me está instalando, que me está levantando Apache y MySQL, y por lo tanto yo accedo a mi servidor local a través de localhost. Entré a phpMyAdmin y creé una base de datos llamada CREN. Puede tener el nombre que ustedes gusten. Además de eso, el sitio en el que yo instalo los proyectos es acá, en la ruta C SAM htdocs. Aquellos que conozcan SAM, bueno, están entendidos con esto. Los que estén utilizando otro gestor, bueno, en la ruta en donde tengan que colocar sus proyectos, allí van a colocar el framework, ya sea que lo hayan descargado como un comprimido o lo hayan directamente clonado desde el repositorio. Ahora vamos a continuación a colocarle un nombre a nuestro proyecto. En mi caso le voy a colocar documentación. No le voy a colocar acento, documentación framework, le voy a colocar así. Bien, teniendo ya el nombre, bueno, vamos a cortarlo un poquito para que no se haga largo. Vamos a colocarle aquí framework. Vamos a proceder a levantar el framework en un editor. Yo voy a utilizar Visual Studio Code y aquí, bueno, vamos a empezar a programar. Ahora, los pasos siguientes van a ser abrir la carpeta ocren, entrar dentro de la carpeta kernel, carpeta config, y aquí hay un fichero que se llama ocren.ini.yml. Lo vamos a abrir y voy a explicar qué es cada parámetro de lo que nosotros vemos acá. Bien, para empezar, este es el archivo inicial de configuración. Todo lo que serían constantes globales que va a ocupar el framework se guardan en este archivo, y aquí es donde hacemos esas modificaciones. Lo primero que nos encontramos acá es con el grupo que pertenece a las opciones para configurar la base de datos. En este caso, por defecto viene como host localhost, usuario root, no hay contraseña para ese usuario, y el nombre de la base de datos es ocren. Si mi base de datos se llamara distinta, pues yo simplemente aquí coloco el nombre de esa base de datos, el usuario y la contraseña que se conectan con esa base de datos. A continuación, el motor al que nosotros nos vamos a conectar. Por defecto viene MySQL. ¿Cuáles son todos los motores disponibles? Bueno, vamos a poder verlos desde acá. En README aquí vemos la lista de motores que acepta el framework. Según el motor que nosotros vamos a ocupar absolutamente todos estos parámetros, o algunos no, o algunos sí. Por ejemplo, con MySQL no necesitamos tocar ni el puerto ni el protocolo. Así que esto los podemos dejar así. Si estamos ocupando otro motor que sí lo necesite, pues aquí colocaremos los datos que corresponden. ¿Qué viene después? La configuración del servidor SMTP. Adentro del framework hay algo que se llama helper, que son como unas funciones reutilizables. Más adelante vamos a hablar en detalle de eso. Pero la cuestión es que entre unas de ellas hay uno que nos ayuda a mandar correos electrónicos desde PHP, ¿ok? Y ocupa PHPMailer, ese es un plugin. ¿Qué parámetros son estos? Bueno, si nosotros ocupamos un servidor SMTP para poder mandar los correos electrónicos, aquí tenemos que colocar esos datos de configuración. ¿Qué viene ahora? La configuración de sesiones. Aquí hay un parámetro muy importante que luego vamos a reflejar su utilidad. Aparentemente aquí no pinta nada. Y otra cosa que también puede ser importante es el tiempo de vida de las sesiones en general que va a funcionar en esta aplicación. Por defecto vienen 3600. ¿Qué significa este número? Esa es una cantidad en segundos. Significa que en una hora van a caducar todas las sesiones automáticamente. Eso va a afectar, por ejemplo, si estamos haciendo un sistema en donde hay un control de usuarios y los usuarios inician sesión. Bueno, si alguien inicia sesión, después de que pase una hora, la sesión se le va a cerrar automáticamente. Y así con todas las variables de sesión que estemos ocupando adentro del sistema, todas caducarán en una hora. Por tanto, si queremos incrementar ese periodo, simplemente tendríamos que colocar acá el número equivalente en segundo de la cantidad de horas, días o todo el tiempo que nosotros queramos para que la sesión caduque. ¿Para qué es este parámetro que está aquí arriba? Bueno, cuando tenemos dos aplicaciones en el mismo servidor y están en rutas iguales o similares, y se crean sesiones, las cookies tienen una referencia a esas rutas. Entonces,
Si por ejemplo tenemos un control de usuarios, inicio de sesión, con esta variable que está acá, con esta constante, nosotros vamos a separar las sesiones de usuarios de un sistema a las de otro. Eso es cuando estamos ocupando el framework en rutas similares. Más adelante lo vamos a visualizar y vamos a ver la utilidad. Ahorita mismo no es muy necesario, de hecho no es un parámetro necesario de configuración inicial, así que si no lo entienden ahorita no hay problema. Luego que viene, las variables del framework. Aquí hay un parámetro que simplemente indica la versión actual que tiene el framework que están ocupando ustedes. Y el debug, que más adelante lo vamos a detallar, nos va a ayudar un montón cuando estemos trabajando con Ajax, por ejemplo, y para respectivamente hacer depuración de todo lo que nosotros estemos haciendo. Por defecto viene en false. Si lo colocamos en true lo estaríamos activando. Más adelante vemos cómo funciona. Y aquí viene lo que de verdad necesitamos, que es la configuración del sitio como tal. Ahora, yo cambié acá el nombre de la carpeta mía, ¿verdad? Y les dije que yo accedo a localhost a través de esta ruta, localhost. Hay personas que acceden, por ejemplo, así, directamente con la IP, etcétera. Bueno, dependiendo de cómo nosotros accedamos al framework, fíjense que yo escribo aquí localhost y aquí está la carpeta del framework. Mi ruta va a ser la siguiente, esta que está acá. Entonces, ¿qué debo de colocar yo acá? Lo primero que tengo que mirar es la URL. En mi caso sería la siguiente. ¿Qué significa esto? Esto es porque el framework, como ocupa URLs amigables, ¿qué son las URL amigables? Algo pequeño. Esto es URL amigable. Que está el dominio, y en vez de tener las páginas con extensiones, por ejemplo esto, .php, etcétera, se pasan de esta manera. Bueno, para que todo lo que serían imágenes, JavaScript y estilos cargue correctamente, nosotros tenemos que tener aquí bien configurado lo que sería la ruta principal de nuestro framework, el índice, el index, lo que primero se abre para que abra nuestro framework. Eso es lo que nosotros tenemos que tener acá. Si en algún momento nosotros tenemos algún problema de que no cargan nuestras vistas, o sea, no cargan las imágenes, el diseño en general, ni los scripts, el problema siempre va a estar en este parámetro que está acá y tienen que revisarlo. Fíjense que es importante que coloquen el slash del final. Esa es una anotación. Ahora, router, ¿para qué es esto? Esto básicamente le sirve al framework para identificar las URLs amigables. Él también necesita una ruta inicial para él poder establecer desde dónde empiezan las URLs amigables. En mi caso, sería la siguiente. Esto va ligado con esto, o sea, lo que yo tengo acá tiene que ser exactamente todo lo que yo tengo aquí. Fíjate que el protocolo en algunos casos va a ser HTTPS, en otros va a ser HTTP. Si yo aquí tengo HTTP, aquí tengo que tener HTTP. Si yo aquí tengo lo que yo tengo aquí, lo tengo que tener exactamente acá. Si tenemos todo eso correctamente configurado, el framework va a funcionar perfectamente. ¿Qué más viene? Bueno, sería el nombre de nuestra aplicación. Yo aquí lo voy a colocar documentación framework, le voy a colocar así. Ese va a ser el nombre que tiene mi aplicación. Ese nombre aparece en la pestaña del navegador arriba y en muchos otros sitios en donde podemos hacer que aparezca. Autor, ¿para qué es esto? Bueno, esto no se va a ver en la página, sino que esto va a verse a la hora de utilizar el generador de código del framework. En el momento en el que el generador genere las cajas de comentario en donde coloque los créditos del desarrollador, bueno, ya van a aparecer estos datos. Luego vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a ver que estos datos aparecen efectivamente allí. Bien, si ahora mismo nosotros entramos acá, lo que tendríamos que ver sería lo siguiente, esto que está acá. Si vemos esto, el framework está configurado perfectamente. Todavía no sabemos si está bien conectada a la base de datos, para eso vamos a ver un ejemplo más adelante, pero lo que sí les puedo mostrar de una vez sería qué pasa si esta ruta que está aquí está mal escrita. Por ejemplo, si yo tuviese esto. Al yo cargar, perdón, aquí también, al yo hacer esto, fíjense que enseguida me aparece acá, o sea, se desaparecieron todos los estilos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque en las dos rutas que están acá no están correctamente configuradas. Entonces yo simplemente reparo esto que está acá, recargo y ya está listo. El framework está funcionando. Una vez hecho esto, pues ya podemos empezar a trabajar.